Buenos días, mi nombre es Leo Suárez y en esta oportunidad estaré explicando qué son las funciones, las ecuaciones, perdón, diferenciales homogéneas. Entonces, primeramente entendemos su concepto. Si tenemos una ecuación m, m de x, m de xy, diferencial de x, más una función n de x, n de xy, diferencial de y, esto igual a 0. ¿Cómo identificamos si estas funciones son homogéneas? Primero tenemos que determinar si esta ecuación, perdón, cada función, determinamos cada ecuación y revisamos que sus variables, en este caso x, y, sean del mismo grado. Si cada variable son del mismo grado, quiere decir que esta función es una función de homogénea, siendo la primera función de un mismo grado. Revisamos su segunda función, en este caso la función n, y revisamos nuevamente sus variables, en este caso x y y nuevamente, que son de un mismo grado. Al ser estas variables de un mismo grado, hacen que esta función sea una función homogénea. Entonces, tenemos una segunda función homogénea de un mismo grado. Ahora, revisamos el grado de ambas funciones. Entonces, tenemos que la función m es de grado 1 y la función n es de grado 1. Siendo ambas funciones de un mismo grado, tenemos que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial homogénea, debido a que ambas funciones son del mismo grado. Ahora estaré explicando mediante un ejemplo cómo se resuelve una ecuación diferencial homogénea. Entonces tenemos la siguiente ecuación. X cuadrado más y cuadrado diferencial de x menos 2x por y diferencial de y. Esto igual a 0. Primero identificamos si es una ecuación homogénea. ¿Cómo lo hacemos? Verificamos primero. Tenemos nuestra primera función y nuestra función debemos identificar y vemos que las variables es x a la 2 y y a la 2. Ambas son del mismo grado y si recordamos, cuando tenemos un monomio con una suma o resta, va a ser del grado de la variable que tenga un mayor exponente, o si tienen ambos el mismo exponente, ese es el grado de la función. En este caso tenemos una primera función de grado 2, ya que ambas variables tienen el mismo grado y tenemos una suma acá. Tenemos ahora nuestra segunda función, pero aquí, a diferencia de esta función, tenemos una multiplicación, y cuando hay una multiplicación con los exponentes pasan a sumarse. Entonces tenemos aquí que tenemos x a la 1 y y a la 1, esto se sumaría, lo que nos daría 2, y nos dice que nuestra segunda función es de grado 2. Por ende, entendemos que tenemos aquí una ecuación diferencial homogénea. Ahora bien, dicho esto, debemos entender algo. Hay una propiedad geométrica que indica que todas las ecuaciones diferenciales homogéneas tienen una pendiente que va a depender de la razón entre y y x, quedándonos de la siguiente manera: y entre x. Es por eso que realizamos un cambio de variable para hacer una solución más sencilla, quedándonos de la siguiente manera cuando hacemos el cambio de variable. Usamos una variable u y decimos que u va a ser igual a y entre x. Si despejamos y, nos quedaría entonces que y va a ser igual a u por x. Teniendo ya ese cambio de variable, debemos entonces también aplicar ese cambio al diferencial de y. Entonces tenemos que diferencial de y, si usamos la regla de producto de derivada, tendríamos que diferencial de y sería igual a u por dx más x por du. Hasta este punto, ya lo único que nos tocaría para continuar con la resolución de la ecuación homogénea sería entonces
comenzar a sustituir por el cambio de variables que ya hicimos. ¿Cómo sustituimos? Entonces comenzamos a escribir nuevamente, reescribimos nuestra ecuación y tendríamos que x cuadrado más, tenemos y cuadrado, pero entonces dijimos que y nos valía u por x. Entonces aquí colocaríamos u por x cuadrado. Y este diferencial de x. Entonces, menos, tenemos 2 por xy, pero recordamos que y es u por x. Entonces tendríamos u por x. Y de y tenemos que es todo esto que está acá. Entonces ya no colocaríamos de y, sino que colocaríamos u por dx más x de u. Y tendríamos entonces de la siguiente manera: u por dx más x por diferencial de u. Quedando nuestra nueva ecuación de la siguiente manera. ¿Cómo lo podemos resolver aquí? ¿Qué hicimos acá? Solamente hicimos el cambio de variables, tanto acá como acá y acá. Ahora la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Como tenemos aquí, tenemos algunas multiplicaciones, que nos quedaría algo como esto: x cuadrado más, tenemos u y x al cuadrado, que nos quedaría u cuadrada por x cuadrado, diferencial de x, menos 2 de u por x cuadrado. Y esto por u de x más x de u. Ahora tenemos factor común, sacamos el factor común, que en este caso es x cuadrado, para que nos quede de la siguiente manera: x cuadrado por u cuadrada, diferencial de x, menos 2 u de x más x de u. Todo esto igual a 0. Ok, hasta este punto hemos sacado un valor común que es x cuadrado, pero entonces como todo esto está igualado a 0, podemos entonces dividir todo esto entre x cuadrado para entonces eliminar los corchetes que tenemos ahí, quedándonos con una ecuación de la siguiente manera. Tendríamos entonces, bueno, aquí me faltó el paréntesis. Tendríamos entonces que sería 1 más u cuadrado, diferencial de x, menos 2 de u cuadrado, diferencial de x, más 2x diferencial de u. Luego esto igual a 0. Bueno, entonces aquí lo que hice fue reescribir la ecuación y también resolver esta multiplicación. Multipliqué 2 de u por lo que está dentro del paréntesis, quedándonos 2u al cuadrado diferencial de x más 2x diferencial de u. Ok, todo esto, luego de esto lo que hacemos es agrupar términos. Entonces tenemos que teníamos 1 más u cuadrado diferencial de x menos 2 de u cuadrado. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente: tenemos 1 más u cuadrado menos diferencial de x más 2ux, bueno, aquí arriba me equivoqué, era
ux diferencial de y. Todo esto igual a 0. Resolvemos, nos quedaría entonces, ya no sería 1 más u cuadrado, sino que sería entonces 1 menos u cuadrado diferencial de x más 2u ux diferencial de y igual 0. Lo que hacemos ahora es separar variables. Colocamos entonces, tomamos todo esto, perdón, aquí es menos. No, aquí no. Ok, aquí hubo un error, aquí es menos, porque cuando hacemos la multiplicación da menos, menos, menos. Ajá, ok, como le venía diciendo, resolvimos esto acá, hacemos entonces el cambio, cambio de variable, no, perdón, hacemos colocamos cada variable a un lado de la igualdad. Entonces, esto que está acá nos queda de este lado, pero esto que está acá lo pasamos del otro lado de la igualdad. Entonces, todo esto nos quedaría positivo de la siguiente manera. Diferencial de x, todo esto sería igual a u de x diferencial de y, quedando de la siguiente manera. Ok, entonces nos quedaría nuestra ecuación de la siguiente manera, como la podemos ver acá. Ahora lo que hacemos es pasar todas las x de un lado y las u al otro lado para para reacomodar las variables. Y decimos entonces que tenemos aquí diferencial de x sobre x que está multiplicando pasa a dividir. Esto va a ser igual a 2u sobre todo esto que está acá, que está multiplicando, pasa a dividir, que sería 1 menos 2u cuadrado. Esto por el diferencial de u, quedándonos de esta manera. Ahora, teniendo esta expresión así, con aquí me faltó el diferencial de x, teniendo ya esta expresión, ahora pasamos a lo que es la integración, ya que tenemos nuestra variable separada. Cuando integramos esto, el resultado es el siguiente. Sería diferencial sobre x, la integral de esta es el logaritmo natural de valor absoluto de x, y aquí pasa lo mismo porque tenemos una expresión igual. La integral de toda esta función es el logaritmo natural de lo que está dividiendo. Entonces tenemos, aquí sería menor menos logaritmo natural del valor absoluto de 1 por u cuadrado. Aquí sería más la constante. Ok. Ahora bien, pasamos este logaritmo natural, lo pasamos hacia el otro lado, nos quedaría de la siguiente manera, y cuando tenemos dos logaritmos que están operando, el resultado es el logaritmo natural del valor absoluto de lo que está dentro del valor absoluto por lo que está dentro del valor absoluto del otro logaritmo natural, teniendo algo como esto. X por igual a C. Nos quedaría de esta siguiente manera, pero ahora necesitamos quitar ese logaritmo, deshacernos del logaritmo natural. Para hacer eso elevamos todo, elevamos al exponente para poder eliminar ese logaritmo natural, sabiendo que el exponente y el logaritmo natural son contrarios el uno con el otro. De la siguiente manera, colocamos esto así, lo elevamos de ambos lados. Bueno, vamos a reescribirlo acá. Ahora, esto nos ayuda a eliminar el logaritmo natural y nos quedaría de la siguiente manera. X por 1 u cuadrado u es igual a C. C. Pero como aquí tenemos una constante que es arbitraria, esto lo podemos renombrar como
como nuestra C1. Entonces nos quedaría así. X por 1 menos u cuadrado igual a nuestra C1. Finalmente nos está quedando esto y ya cuando estamos en esta instancia lo que hacemos es revertir la variable que teníamos u, o sea, volver a hacer el cambio de variable. Entonces recordemos que u era y sobre x, pero bueno, como aquí está al cuadrado, ya no será, ahora es y al cuadrado sobre x al cuadrado. Entonces tenemos que esta ecuación por fin nos quedaría x por 1 menos y cuadrado sobre x cuadrado. Esto igual a la constante. Una constante. Y cerramos paréntesis. Ok, listo. Entonces ya aquí lo que toca es terminar de resolver. Hacemos esta multiplicación que nos quedaría entonces x por 1 sería x, y a x menos x por y cuadrado, y tenemos un x cuadrado aquí, entonces se nos va un cuadrado con la x de acá, y nos quedaría entonces y cuadrado sobre x, esto igual a la constante. Entonces aquí sería, lo ideal sería eliminar esta x. Para eliminar esta x lo que hacemos es volver a multiplicar ambos lados por x. Multiplicamos por x, quedándonos para poder eliminar esta x, teniendo en cuenta que sería x por x sería x cuadrado menos, tendríamos una x acá y otra x acá, entonces se simplifica y nos quedaría entonces y cuadrado. Esto sería igual a c, a nuestra constante, por x, como la podemos ver acá. Entonces este sería nuestro resultado de la ecuación homogénea. Ahora, una ecuación de diferencial exacta es una ecuación de diferencial exacta siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: que la función del lado izquierdo sea diferencial absoluta de una función f de xy. Y esto pasa si y solo si se cumple el siguiente criterio: que la derivada parcial de la función m, en este caso, con respecto a y, sea exactamente igual a la derivada parcial de la función n con respecto a x. Ahora tenemos el siguiente ejemplo y voy a explicar cómo se resuelve. Primeramente tenemos que identificar cuál es nuestra m y nuestra función n. Entonces esta que está acá sería nuestra función m. Y esta, después del signo de más, sería nuestra función n, porque tenemos diferencial x de aquel lado y diferencial y de este lado, todo igualado al 0. Entonces, primero decimos que entonces m va a ser igual a 2xy más 1, mientras que nuestra función n va a ser igual a x cuadrado más 3y cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, lo que toca es sacar la diferencial o la derivada con respecto a y y con respecto a x. De m sacamos la derivada parcial. Derivada parcial de la función m con respecto a y. Y de n sacamos la derivada parcial con respecto a x. Ahora, como vamos a sacar derivada parcial, aquí como es con respecto a y, quien vamos a derivar es a y. Y entonces x va a quedar congelada como si fuera un número más, ¿sí? Y aquí va a ser con respecto a x, entonces la que vamos a derivar aquí en n va a ser x, y 3y al cuadrado queda congelado como si fuera un número más. Entonces, principalmente, pues 1 sabemos que la derivada es 0, sale de la ecuación, y la derivada de y es 1, y si eso lo multiplicamos por 2 a la x, sería 2x. Ahora, vamos a la derivada derivada parcial de n con respecto a x. Tenemos x cuadrado, su derivada es 2x más 3y al cuadrado. Como está sumando y este se convierte en un número que congelamos, sabemos que es una constante, por tanto es 0. Entonces solamente nos quedaría la derivada de x cuadrado, que es 2x.
Y así, primeramente comprobamos la exactitud. Ahora lo que hacemos después de haber después de haber verificado la exactitud, lo que hacemos es integrar m, que está acá, lo integramos dando como resultado esto. Y después de que hacemos la integración, hacemos entonces la derivada, sacamos la derivada e igualamos a n para poder encontrar la función, la derivada de g de y. Entonces sacamos la derivada parcial de la función f con respecto a y, igualamos aquí a n y obtenemos que la derivada de la función g de y es igual a esta que está acá. Finalmente lo que hacemos es nuevamente integrar la derivada para obtener la función g de y, teniendo que esta función es y a la 3. Para finalmente obtener el resultado, que sería x cuadrado y más x más y cúbica igual a la constante. Ahora voy a explicarle el factor integrante. Resulta que hay momentos que podemos tener ecuaciones diferenciales que no son exactas. Al ser ecuaciones diferenciales que no son exactas, entonces necesitamos sacar el factor integrante, que este factor integrante es un multiplicador que nos va a ayudar a llegar a esa ecuación diferencial exacta. ¿Cómo encontramos ese factor integrante? Tenemos dos fórmulas. Eso va a depender si el factor integrante es y o es x. Para encontrar ese factor tenemos la primera fórmula que se lee de la siguiente manera, que es el diferencial parcial de m con respecto a y menos el diferencial parcial de n con respecto a x. Esto o dividido sobre nuestra función n. Esto vamos a llamarla nuestra función p de x, que nos va a dar nuestro diferencial, nuestro factor integral con respecto a x. Como podemos notar aquí, tenemos nuestra función para cuando el factor integral es x, sería igual al exponente, a exponencial con exponente de la integral de la función p de x, que es esto que está acá. Si el factor integral es y, tenemos la función de acá abajo, que es muy parecida con la distinción de que se invierte estos dos y va a estar sobre m. Entonces sería la diferencial de parcial de n con respecto a x menos la diferencial parcial de m con respecto a y entre nuestra función m. Y esta la llamaremos nuestra función q de x, entregándonos nuestro factor integral con respecto a y. Entonces nuestro factor integral con respecto a y se va a calcular al igualmente que el factor integral con respecto a x sería exponencial, pero esta vez sería la integral de nuestra función q de y. Aquí es q de y. Ahora tenemos la siguiente ecuación: 2y menos x diferencial de x más x diferencial de y igualado a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprobar la exactitud. Lo hacemos como lo hicimos la vez pasada. Tomamos una función, esta va a ser nuestra función m, y la segunda función, que va a ser nuestra función n. Entonces decimos que m es igual a 2y menos x. Entonces, la diferencial de la función m con respecto a y va a ser igual a 2. Y tenemos nuestra función n, que es x, y la diferencial parcial n con respecto, que es entonces tenemos lo siguiente: la diferencial parcial de n con respecto a x es igual a 1 y diferencial parcial de m con respecto a y es igual a 2. Entonces no es exacta. Es aquí donde comenzamos a aplicar algunas de las fórmulas de factor integrante. Ahora ya tenemos m y tenemos la diferencial parcial de m y diferencial parcial de n con respecto a y y con respecto a x.
Ahora lo que hacemos es sacar el factor integrante. Entonces decimos que nuestro factor integrante con respecto a x será igual a esto sobre n. Entonces tenemos que nuestra primera función nos decía esto que está acá. Entonces cuando reemplazamos, decimos que la primera diferencial parcial de m con respecto a y era 2 menos 1, que es la diferencial parcial de n con respecto a x. Esto sobre nuestra función n, que nuestra función n es x. Esto va a ser igual a 1 sobre x. Ahora cuando comprobamos esto con respecto a nuestro factor integrante, decimos que el factor integrante va a ser igual a exponente con la integral de p de x. Esto es p de x, y p de x es esto que tenemos acá. Sería entonces 1 sobre x. 1 sobre x. Y sabemos que esto es igual a logaritmo natural de x. De x, y el logaritmo con el exponente se van y nos quedaría entonces solamente x. Entonces, con la primera fórmula comprobamos que el factor integrante de nuestra ecuación, para que sea exacta, sería x. Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente, es multiplicar toda nuestra ecuación principal por x. Y así nos dará una ecuación exacta para poder resolverlo como anteriormente les había explicado. Gracias.